Eso mismo te iba a decir. Muchas gracias por la bienvenida. Lo que vamos a ver ahora es hablar un poquito sobre lo que dice la literatura, la evidencia científica sobre el ayuno y comprender realmente cuál es la función del ayuno como un modelo terapéutico, cuál es su funcionalidad real, tratar de ver realmente el enfoque que podría tener. Suele pasar que cada vez que sale un modelo nuevo de alimentación, tendemos a, a prenderle las velas, que es como lo mejor del mundo, y es súper bueno ver la evidencia existente y tratar de tomar el máximo número de herramientas con el fin de poder aplicar algo. Bueno, yo soy Álvaro Vergara, nutricionista, profesor de educación física, y tengo la suerte de ser Mira, parte de los Nutri, profe. docentes. Mari, Sí, ¿Escuchas? exactamente, soy Nutri Profe. Y muchas gracias. así es, eso es verdad. Esto solamente pasa en clase en vivo. Y soy parte del equipo de Universidad del Desarrollo en los programas que tienen que ver con ejercicio. Ahora, ahí sí. Siempre tenemos que definir y tratar de entender lo que es ayuno. Y a la larga, el concepto de ayuno o de ayuno intermitente muchas veces se distorsiona, se empieza a mezclar con otras técnicas, con otro tipo de terapia. Pero a la larga, el ayuno es simplemente una restricción de tiempo, no de nutrientes y no de calorías. Es simplemente generar algunas ventanas en lo que sería algunos conceptos de inanición. Ah, llegó una pregunta, dicen, ¿ven la clase o no? ¿Se ve la clase? ¿Sí o no? ¿Pueden escribir en el chat si es que están viendo la clase? ¿Sí? Ya, perfecto. Es que pusieron que no se veía la presentación. Entonces, en un segundo colapsé con esa pregunta. Pero ya, sí se ve. Perfecto, sigamos. Entonces, hay que entender que los ayunos, los diferentes modelos de ayuno que existen, donde vamos a revisar los tres principales, se enfocan en una restricción de tiempo, o sea, aumentar o disminuir las ventanas de inanición, o sea, donde no vamos a comer, o de alimentación, desplazándolas incluso en tiempo, porque vamos a ver también que existe una gran diferencia entre un ayuno AM-PM, independiente del nocturno. Incluso podríamos comer de noche y no comer de día y tener otro efecto en el cuerpo. Y eso es lo bonito, tratar de diferenciar el efecto real que podríamos generar sobre esto. Ahora, el ayuno intermitente es un término amplio que abarca patrones de alimentación con periodos regulares de abstención de alimentación, más prolongados que el ayuno nocturno típico. Al ser intermitente, vamos a entender algo, que es que no se va a generar todos los días. La intermitencia se ve por bloques y cada bloque dura un día. Vamos a imaginar que dura 24 horas. Entonces vamos a tener días donde ayunamos y días donde no ayunamos. Esto lo podemos ver como un balance general caloría, extender o disminuir algunos periodos de alimentación o incluso tomarlo como un ayuno más prolongado, en donde se va a prolongar durante varios días. De esa forma vamos a tener algunos beneficios, solamente por la restricción de tiempo. Ahora, en contraste con los métodos tradicionales, la restricción de energía continua y los programas de ayuno intermitente utilizan la restricción de energía intermitente al intercalar periodos de alimentación menos restringida o sin restricción con otros periodos. Esto quiere decir que no siempre vamos a aplicar una restricción energética. Y eso hay que dejarlo súper claro. Pero podemos aprovecharnos de disminuir algunas ventanas con el fin de hacer una especie de engaño y poder aumentar las restricciones energéticas específicas. Incluso una de las cosas que más sirve es la restricción de nutrientes específicos, porque se ha visto que algunas alternativas del ayuno intermitente son sumamente efectivas para algunas variables, como algunos trastornos de los hidratos de carbono. Por ende, podemos tomar una tajada adicional netamente disminuyendo la presencia de hidratos de carbono en algunas comidas. Ahora, ¿es superior? ¿Es magia? Yoshinori Uzumi, premio Nobel año 2016 de autofagia.
entendiendo que el ayuno prolongaba un poquito más algunos procesos autofágicos, ¿encontró la panacea? No, probablemente no. No es superior, pero es un modelo que podemos adaptar y modular de una manera increíble dependiendo del tipo de persona. Citando a alguien que cito en cada clase y en cada diapo, citando a Lois Burke y Greg Cox, su paradigma de ingesta y de cómo vamos a planificar la alimentación, que lo han tratado de imponer, por así decirlo, desde el año 2010 o 2013, nos vamos a dar cuenta que la personalización de la alimentación es lejos lo más importante. Y buscar adherencia. Generando adherencia podemos generar un camino increíble hacia un objetivo, como uno plantea el outcome, que es el resultado final. Ahora, la pregunta correcta. Bien, vamos a pensar que el ayuno sirve. ¿Y si entrenamos? Si entrenamos, ¿podríamos generar algo positivo adicional? Bien, este estudio de Grant Tinsley, en pocas palabras, vio que era algo nefasto entrenar en presencia de ayuno. Habían algunos problemas con la masa muscular, habían problemas con la performance y diferentes variables del ejercicio se veían sumamente negativas, ¿ya? No se podía demostrar una performance real. Pero había un problema de este estudio del año 2016, una ingesta de nutrientes paupérrima. Estamos hablando de que hoy en día hablar de 1 gramo de proteína o 1,4, que era parte de los grupos control, es sumamente bajo, ¿ya? En personas que hacen ejercicio. De hecho, una persona que está en una restricción calórica, una persona con obesidad, con sobrepeso, que va a buscar bajar de peso, uno ya parte en el 1,8 hacia arriba, porque se ha visto el gran beneficio de dietas que son hiperproteicas. Bien, tenía que llegar otro autor a arreglar esto y tratar de demostrar si es que realmente podría haber algo mejor. Cuando lograron aplicar 1,9 gramos de proteína, se dieron cuenta que no habían problemas a nivel muscular y no habían problemas de la performance, entendiendo que íbamos a aplicar un ayuno intermitente. Y un tema muy importante, nosotros podemos potenciar el rendimiento dependiendo cómo estructuremos el ayuno, porque nadie va a decir que vamos a entrenar en ayuno. Vamos a aplicar un ayuno intermitente y desplazarlo en ciertos horarios, con el fin de potenciar el rendimiento. Pero ojo con algo, si es que nuestro objetivo es tratar de mantener la masa magra, que yo creo que probablemente es el objetivo de casi todas las planificaciones, nos vamos a enfocar en dar un aporte adecuado de proteína. El deporte adecuado de proteína no siempre es más, ¿ya? Sino es la cantidad justa en el momento adecuado. Ken Tipton, por ejemplo, determinaba que iba a moverse cada tiempo de comida entre los 15 y los 25 gramos de proteína por cada tiempo de comida, ¿ya? Es un rango bastante grande. Por eso íbamos a hablar de gramos por kilo de peso y ahí podríamos hablar de 1,8. Incluso hay beneficios con 2,4 en sujetos con obesidad, con altas cargas de entrenamiento, y así se van a ir estructurando. Por ende, si vamos a buscar y nos vamos a enfocar en mejorar o mantener la masa muscular, ojo con eso. Podemos sacrificar algunas variables energéticas, como las grasas, como los hidratos de carbono, pero la proteína, ojalá reestructurarla con el fin de poder mantener y potenciar algunas cualidades de la composición corporal. Ahora, luego de entender esto, que el ayuno principalmente es una restricción de tiempo y no de energía, ¿cuáles son los tipos de ayuno que existen? Existe uno de los más conocidos, el 18-6, también está el 16-8 y el 24 y el OMAD, en donde uno de los más extremos es el OMAD, que es una comida al día, one meal a day. Ahora, ¿existen otros? Sí, existe el ayuno ortodoxo que podemos ver, que ahora está empezando, eso lo vemos por fecha en algunos tipos de religiones, pero en sí, uno de los más aplicados es el 18-6 y el 16-8, que en pocas palabras prolongamos entre 16 o 18 horas el proceso de ayuno y la ventana donde nos vamos a alimentar se rige en 6 o 8 horas. Con eso vamos a tener ya una ventaja, donde el ayuno nocturno se cuadra generalmente entre las 10 y las 12 horas. Significa que son solamente 4 horas de diferencia, que no es tanto, que pueden ser 2 horas adicional, un día y 2 horas el otro día. Un desplazamiento de 2 horas en cada lapso de alimentación ya genera un beneficio increíble a nivel de la salud. El ayuno 16-8, de hecho, ha visto que
existe un beneficio increíble en la baja de peso. Claramente, si es que le sumamos, ¿qué cosa? Un déficit calórico, podríamos tener un beneficio mayor. Ahora, este cambio es solamente visto con horarios. Imagínense, esto no tiene que ver solamente con déficit. La adaptación del horario va a servir. Ahora yo creo que ustedes se preguntan quiénes son buenos candidatos para bajar de peso. No estamos hablando de grasa, es bajar de peso. ¿Quién podría haberse beneficiado de esto? ¿Quién podría tener una ventaja adicional al momento de decir, ¿sabes qué? Voy a aplicar un ayuno. Pero, ¿quién se va a haber beneficiado? O de hecho, ¿quién se va a haber beneficiado de tener todas las comidas en todo el rango de horario? Generalmente se ha visto algo. La entropía, segunda ley de la termodinámica, que en pocas palabras sometemos a un estímulo, un sistema, para que este sistema se adecue hacia el nuevo estímulo. Las personas que se ven muy beneficiadas de un ayuno son personas que nunca lo han aplicado. ¿Sí? Una técnica nueva de carácter culinario, dietético, dietoterapéutico, funciona por impacto. Por ende, una persona que haga un ayuno de 16-8 diga, pucha, quiero seguir bajando, ¿qué puedo hacer? ¿Voy a dejar de comer durante 20 horas para comer durante 4 horas? Sí, probablemente podría tener un cambio, pero el cambio va a ser mínimo. En cambio, si nos enfocamos en el desorden, en aplicar un nuevo patrón de alimentación, podríamos tener un mejor éxito. ¿Por qué hoy en día existe un beneficio tan grande de aplicar el ayuno? Netamente porque la mayoría de las personas no aplican ayuno. ¿Cuál es el beneficio de una dieta baja en carbohidratos? Que, un ejemplo, en Chile, somos el país o el segundo país más consumidor de pan del planeta. Claramente, si le sacamos la base a la alimentación al chileno, va a bajar de una forma u otra. Por eso existen algunos beneficios. Someter al cuerpo a un estado entrópico nos va a ayudar a generar cambios. Y uno de los cambios que más tenemos instaurado es el del desayuno. Por eso, de repente, desplazar algunos momentos en la alimentación puede generar un cambio. De hecho, lo entretenido, no sé si alguien sabe de dónde viene la afirmación de que el desayuno es la comida más importante del día. ¿Saben dónde viene? Esa afirmación año 1964 del Instituto Kellogg's de los cereales. No esperaba Algo, más que... ¿Ah? de hecho, bueno, no sé si me equivoco, pero creo que está asociado a ese estudio que estaba financiado también por Kellogg's, el desayuno inteligente, que estaba muy relacionado con eso. El desayuno Y, inteligente tenía que ver con agregar avena, o sea, no, agregar hojuelas, sí, por sí, el problema de la desnutrición que existía en los años 60. así es. Oye, hay una pregunta en el grupo ¿Sí? que dice, mira, cuando hablas de 8 horas de alimentación libre, específicamente te refieres a comer cualquier cosa. Esa es la No, no, pregunta, no. digamos. Aquí, Ya, en estricto rigor, la hora de alimentación es eso. Cuando se habla de 8, de 6 horas de alimentación, de 4 horas de alimentación, o en técnicamente las 6 o cualquier protocolo que vamos a utilizar, es de comer. Ahí se abre la ventana de alimentación. Eso es ayuno, ¿ya? Que el ayuno, veámoslo como una técnica de momentos de alimentación, no de distribución de nutrientes. Cuando se habla de estos estudios, se abre como del ad libitum, que tiene que ver con la libre demanda o la libre ingesta. ¿Para qué? Para simplemente ver el impacto de una restricción de tiempo. No sé si se entiende. Cuando uno tiene que aplicar un protocolo, un ejemplo de estos protocolos que tienen que ver con estos tipos de investigaciones, yo si quiero probar si es que el ayuno me ayuda a bajar de peso, no lo voy a aplicar con un déficit calórico. ¿Por qué? Porque sé que el déficit calórico me ayuda a bajar de peso. Entonces, si aplico un ayuno con un déficit calórico, ¿quién fue el que funcionó? ¿Funcionó el déficit calórico o funcionó el ayuno? De hecho, hay algunos estudios que aplican ejercicio adicional. Entonces, ya son 3 variables: déficit calórico, ayuno y ejercicio. ¿Y qué es lo que hacen esos estudios? Tratan de mezclar toda la arista. Un grupo hace ayuno y ejercicio. Otro grupo hace nada, no va a hacer ayuno y no hace ejercicio y no hace déficit calórico. Un grupo control.
Y así se va mezclando todo. Cuando nosotros hablamos de alimentación libre, es que en pocas palabras, tú vas a seguir tu alimentación normal, tu patrón común, en ese periodo de tiempo cuando se abre la alimentación. Recuerden, el ayuno y el ayuno intermitente no es una restricción de energía. El ayuno intermitente es una restricción de tiempo. Yo simplemente acoplo ciertas comidas para dejar otro tiempo de alimentación. ¿Se entiende? Perfecto. Súper claro, súper claro. Que eso es importante porque la gente tiende a confundir, decir, oye, entonces voy a comer menos. No, 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 no. Es el tiempo el que se acota. Imagínense, somos tan sensibles a algunos cambios de alimentación que simplemente modificando el tiempo de un alimento ya podemos generar cambios increíbles. Como en este caso, que se vio un cambio de qué? Del peso, no de la composición corporal, pero el peso ya podría generar un cambio. Ahora, claramente cuando aplicamos el OMAD o el 24, los cambios son de repente mucho más grandes. Lamentablemente, cuando uno hace un OMAD de una comida al día, o el 24, la diferencia es muy pequeña. Cuando tienes 4 horas para comer, probablemente va a ser muy difícil meter, no sé, 1800, 2000 calorías. Por ende, igual existe una restricción bien grande de la ingesta calórica. Cuando se hace una alimentación de, en pocas palabras, una comida también. ¿Estos protocolos son eficientes? Sí, probablemente para algunos tipos de patologías muy específicas podrían ser eficientes. Lamentablemente, ¿qué es lo que tienen? Una muy baja adherencia, muy baja adherencia. Ahora, vemos la acción terapéutica. Tendríamos los 3 tipos de ayuno, principalmente, y debería haber algún cambio en el cuerpo, o sea, los cambios entrópicos nos van a ayudar en esto. Para la hipertensión se ha demostrado que el ayuno intermitente reduce la presión arterial en comparación con los controles de referencia e históricos, pero se requieren ensayos controlados aleatorizados para sacar conclusiones sólidas. ¿Por qué? Porque este está basado en un estudio piloto, ¿ya? Y este estudio piloto está enfocado en otros tipos de factores de riesgo. ¿Se vio un cambio en la presión sistólica y diastólica? Sí, se vio un cambio, pero muchas veces estos cambios no van de la mano de una variable clínica a largo plazo, de una modificación clínica. Ahora, glucosa en sangre, que es diferente a la glucosa en ayuna. La glucosa en sangre la vamos a pesquisar, ¿cierto? Siempre después de cada comida o en algunos momentos aleatorizados durante el día, un momento random. Al parecer, es eficaz al reducir la glucosa en sangre en ayunas y la respuesta de glucosa después de una comida, con o sin déficit calórico. Y eso va de la mano con algunas variables de insulina, que eso es bastante positivo. ¿En quién? En personas con síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina y algunos trastornos que tienen que ver con el sobrepeso. De hecho, los primeros procesos de resistencia a la insulina, el cuerpo en cuánto tiempo lo puede gatillar. ¿Saben, amigo Edison? ¿En cuánto tiempo podemos dejarla embarrada a nivel metabólico? Oye, en tiempo de trastornos metabólicos previos a la diabetes o a la insulinoresistencia. En general, un trastorno. Nos pusimos a comer categoría detonado. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en generar un cambio en el cuerpo, un cambio negativo? No, me pillaste. Había pensado en el tiempo de mal control metabólico, un par de meses previo, digamos, a presentar algún tipo de síntoma, pero En ratones se demoran 16 horas. En humanos, 6 el horas. primer cuadro inflamatorio de bajo grado que se va a suscitar en el adipocito por un proceso de necrosis se demora 4 días. Wow. Un 18 de septiembre. Mal planificado nos puede ejemplo una resistencia a la insulina de la nada. Y eso es lo interesante, porque el adipocito, a ver, Súper. el adipocito no está solo. El adipocito siempre está con amigos y está con varios adipocitos acoplados, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo no se desparraman? Es porque tienen una cinta, literal un scotch, que son fibroblastos. Y el adipocito se llena y se vacía, ¿cierto? Nosotros estamos buscando vaciarlo constantemente. Pero cuando se llena, este fibroblasto tiene una tensión específica y lo empieza a apretar. Y cuando se llena mucho, se necrosa.
Eso genera un cuadro inflamatorio. Eso afecta un mecanismo de histocompatibilidad de la insulina, de la leptina, de la grelina que vamos a tener en el cuerpo, incluso afecta a POMC y a GRP a nivel del cerebro. Eso nosotros lo podemos estimular en 4 días. Una mala alimentación en 4 días me va a generar la primera resistencia a insulina. ¿En dónde? En la materia grasa, que es uno de los más peligrosos que tenemos. Después va a caer a nivel muscular y bueno, ahí siguen creciendo estos efectos colaterales. Por eso es la gracia de un ayuno intermitente muchas veces simplemente teniendo un par de días de movimiento, de alimentación, sin la restricción calórica, ya tendríamos un beneficio. Si sumamos una restricción calórica, aprovechar este vuelo del ayuno, podríamos tener un beneficio adicional. Ahora, grasa corporal. Oh, probablemente lo que uno estaba esperando. ¿Esta será la respuesta para tener calugas? Probablemente podríamos tener un beneficio siempre y cuando se pueda mezclar también con un déficit calórico. Las respuestas claramente no son claras. ¿Por qué? Porque incluso un déficit calórico mal estructurado nos podría llevar a no bajar la grasa corporal. Incluso un ayuno mal estructurado tampoco. Como también un superávit calórico no es sinónimo de subir de peso. Todo depende de la planificación de los nutrientes. Eso es muy importante entender. De hecho, eso lo publicó José Antonio ISSN, año 2016-2017, en donde aplicaron un superávit calórico y no subieron de peso. Todo va en la estructura, en la planificación. Ahora, una de las cosas más importantes que siempre vamos a tener en cuenta hoy en día y que probablemente es el ojo del huracán dentro de las ciencias de la alimentación es la microbiota intestinal. ¿Por qué? Hoy en día el eje intestino-cerebro es algo crucial dentro de la alimentación de las personas. La microbiota, para que logren entender, probablemente las personas que no están muy ligadas al área de la alimentación, maduran las células madres pluripotenciales, células en blanco. No son nada, son personas saliendo del colegio y van a titularse al intestino, en donde las diferentes bacterias del intestino las van a tomar y las van a moldear con el fin de que sean algo. Te vas a convertir en un linfocito CD4, te vas a convertir en una natural killer. Estas células madres pluripotenciales tienen la capacidad de convertirse en cientos de cosas. Ya, pero ¿dónde se codifican? ¿Dónde aprenden su función? En el intestino. Por eso hoy en día el intestino es tan importante y tenemos que cuidar mucho la microbiota y no vamos a aplicar una técnica que nos pueda afectar el intestino. Bien, se ha visto que el ayuno intermitente, a pesar de generar un cambio en la composición corporal, de poder mezclarse con otras cosas, no afecta negativamente el intestino. Y no va a afectar negativamente la flora, ni la microbiota, ni el microbioma intestinal. O sea, esas bacterias no se ven afectadas y su ambiente donde viven tampoco. Y eso es algo sumamente positivo dentro de esta técnica, porque existen otras técnicas que sí afectan mucho la microbiota intestinal, como podrían ser las dietas muy bajas en hidratos de carbono, altas en grasa, o personas que literal comen alimentos muy ultraprocesados, podrían tener ciertos problemas. Ahora, la glucosa en ayuna, que era diferente a la glucosa en sangre, no parece reducir la glucosa en ayuna en todas las circunstancias, pero un estudio encontró que un grupo que colocó su ventana de alimentación temprano en el día redujo las comparaciones de la glucosa en ayuna versus un ayuno en la tarde. Acá estamos hablando que si nosotros vamos a aplicar 16 horas de ayuno y voy a comer desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, significa que está desplazado hacia la tarde-noche mi ayuno, mi ventana, ¿cierto? ¿O será que voy a comer hasta más tarde y voy a tomar mi desayuno más tarde? Dime, Edison. Mira, hay una pregunta que está relacionada con lo que justo estaba hablando ahora. Dice, ¿Mm? para personas con patología, asume que son patologías ¿Mm? cardiometabólicas, ¿esta dieta es bueno en este caso? ¿Este tipo de ayuno podrá tener algún beneficio? Y hay otra pregunta que plantea si es que este ayuno tiene diferencia, si es que es un ayuno temprano o es un ayuno nocturno, Ya. desde el punto de vista de salud. Con el punto de vista de salud, nosotros podemos tener beneficio en cientos de enfermedades aplicando el ayuno. El ayuno, recuerden que es una técnica de cómo aplicamos la distribución de las comidas.
no es de alimentos. Cuando generamos este ayuno, una restricción del momento en que llega algo, junto a una restricción de alimentos específicos, se ha visto cientos de beneficios en muchas enfermedades. Una de las más aplicadas es la dieta baja en carbohidratos, en donde se ha visto beneficios a nivel neurocognitivo, en problemas de Alzheimer, en demencia senil, en cientos de problemas, pero no aplica a todos. Se ha visto que los problemas musculares no hay ningún beneficio. De hecho, podría ser incluso hasta un contra. En personas que tengan trastornos metabólicos, hipertensión, hígado graso, trastorno en el amplio espectro de la glucosa, diabetes, síndrome ovario poliquístico, resistencia a la insulina, aplicar un ayuno con la restricción de algunos nutrientes hay un beneficio increíble. En trastornos cardiovasculares, sí. ¿Por qué? Porque van muy de la mano de esto. De hecho, nosotros podríamos aplicar ningún ayuno, pero si hacemos bajar a alguien de peso, gran parte de los marcadores de daño de una enfermedad cardiovascular van a disminuir y nos alejamos mucho del riesgo. ¿Ya? Por ende, ¿habría un beneficio en algunos trastornos? Sí, sí lo hay. AM o PM, completamente diferente. Se ha visto que en aspectos de salud en general, en personas que no están enfermas, que no tienen una patología, son personas sanas y quieren aplicar un ayuno por salud, por así decirlo, prolongar el ayuno nocturno antes es mejor. Significa que yo dejo de comer más temprano, me despierto y como de forma inmediata. Significa que no es como que desplazo mi desayuno, sino que adelanto mi cena. Se ha visto cientos de beneficios en el peso, en el porcentaje de grasa, en mantener la masa muscular y algo súper entretenido. Pareciera ser que la recaptación de serotoninas es mayor, nos mantienen en la onda REM y se mejora algunos trastornos que tienen que ver con el hipocampo. Por ende, mejora la memorización y mejora el dormir. Si mejoramos eso, probablemente mi rendimiento es mayor. Si entreno en la mañana y tengo una alimentación estructurada pre-entrenamiento, puedo mejorar aún más mi entrenamiento y algunos factores anabólicos. En ese sentido, si vamos a aplicar un ayuno en una persona que entrena en la mañana, perfecto. Tengo la cena más temprano y voy a tener un beneficio brutal. Ahora, tolerancia, ¿ya? Si son como el Nutri, que tiene que comer 24/7 y se levanta en la noche a comer, no apliquen el ayuno. Depende mucho del aspecto personal de cada uno. Triglicéridos, ¿existe un cambio? Sí, y esto es muy bueno porque también se puede prolongar aquí a trastornos como la diabetes, resistencia a la insulina y tal vez algunos problemas del páncreas. Recordemos que cuando estás muy elevado somos eventuales candidatos de una pancreatitis, ¿ya? Y una de las poblaciones más evaluadas donde se aplica el ayuno sin déficit calórico es en personas con diabetes y que han bajado muy rápido sus triglicéridos y... Y ahí está. Y la hemoglobina glicosilada. Sí, deberían estar una al lado de la otra, pero está la grelina entre medio. Se ha visto un beneficio, pero principalmente con el ayuno tardío. Significa que desplazo mis comidas y parto mi desayuno más tarde. En ese caso, aquí ya tendríamos una clara evidencia de cómo tener el desayuno más tarde me genera un beneficio. Y la grelina, ¿qué es la grelina? Bueno, la grelina, la leptina, la colecistoquinina tienen influencias muy grandes en la alimentación, en el patrón de alimentación. ¿En qué momento voy a comer? ¿Cómo voy a comer? ¿Cuál va a ser la elección del alimento? Se ha visto que ayuda bastante. Ahora, muchas veces, a pesar de existir un cambio, no es tan significativo. ¿Ya? Y eso es importante porque cuando estamos viendo estos estudios muchas veces vamos a entender que existe un cambio significativo que es medible, como lo podemos ver en el gráfico, que existe una diferencia entre los diferentes patrones de alimentación, pero es clínico y ahí entramos en la otra mitad de interpretar esta información. Existen cambios clínicos y cambios significativos. El cambio significativo es cualquier cosa que sea medible entre un pretest y un posttest. Significa que yo apliqué algo, ¿hubo algún cambio? Hubo un cambio. ¿Es significativo a largo plazo? Probablemente no. ¿Cuál va a ser la gran diferencia o el gran delta de diferencia en algún marcador en sangre, neuronal, corporal que me genere una diferencia? Tiene que ser muy grande. De hecho, bueno, estuvimos hablando con Edison. Hay un estudio que habla sobre las papas fritas. Probaron papas fritas, papas con hierba y almendras.
¿Qué era mejor? Cuando se estaban igualando a 300 calorías. Claramente la distribución de nutrientes es completamente diferente. Uno está un apelativo bueno, otro malo. Sí. En un periodo de 30 días, 180 personas se sometieron a este experimento. A comer o papas fritas, a papas con hierbas, papas cocidas, aliñadas con hierbas o almendras. Y esto se iba a mantener sobre su alimentación para ver algún cambio. Las personas que comían papas con hierbas y almendras subieron casi 500 gramos en este periodo de 30 días. Y las personas que comieron papas fritas bajaron de peso. ¿What? Sí, po. Pero bajaron 240 gramos, po. ¿240 gramos es significativo? Sí, es sumamente medible. Ya, pero no es clínico, po. Me tomo un vaso de agua y ahora subí. Entonces, ahí va. Existen cosas que son clínicas y cosas que son significativas. Y lo que estamos viendo ahora son variables clínicas, que yo las aplico y voy a modificar la salud de una persona de aquí a largo plazo. La hemoglobina glicosilada, el gran acusete de las personas. ¿Genera un cambio? Sí, genera una reducción de la hemoglobina glicosilada bastante pequeña. Pero cuando una persona está pasada y tiene que tener menos del 6%, créame que sirve. Ya todo depende del rango. Cuando esto se logra mezclar con dietas bajas en hidratos de carbono y un déficit calórico, claramente podemos como extender un poquito más este resultado. Claramente una de las mejores variables para cambiar la hemoglobina glicosilada, entrenar. Entrenamiento concurrente. Alta intensidad. Algo que mucha gente odia, pero es efectivo. Y esto es muy interesante porque existe el concepto de plenitud percibida. ¿Qué tan bien me siento? Bien, pareciera ser que un ayuno 16-8 entrega plenitud. ¿Pero qué es plenitud? ¿Sentirme bien? Me siento más saciado, me siento más saciado. Y pareciera ser que el grupo de población que se aplicó esto eran personas que nunca habían tenido un ayuno. Por ende, nuevamente caemos en el proceso entrópico. ¿Qué es el proceso entrópico? Nuevamente, aplicar algo que yo nunca había aplicado me va a generar un cambio en el cuerpo, un cambio en el comportamiento. El mejor candidato para aplicar un ayuno intermitente, es alguien que nunca lo ha hecho, porque algo nuevo me va a entregar plenitud, me va a entregar un bienestar. Ahora, en el peso en general, pareciera ser que es muy viable aplicar un ayuno intermitente. Claramente, cuando se combina con un déficit calórico, el beneficio es mucho mayor. Como conclusión de estos aspectos fundamentales, el ayuno 16-8 es un tipo de comida que se restringe en el tiempo y que además lo podemos combinar con una restricción energética. El ayuno que más genera adherencia y, vamos a decirlo así, paz mental, es un ayuno 16-8. Un OMAD, un 24, sí, claramente va a ser algo estresante para algunas personas. ¿Qué pasa si yo aplico 12 y 12? Come durante 12 horas y me alimento, o sea, ayuno durante 12 horas y como durante 12 horas. Es una especie de ayuno, porque el ayuno se podría definir con sobre 10 horas sin comer. Ojo con algo, los beneficios a nivel celular se tienen que mantener cuando yo rompo una arista, y esa arista está cercana a las 16 horas. Por ende, utilizar 14 podría tener un cambio, probablemente, pero obviamente el beneficio se ha medido cuando se logran sobrepasar o se logran mantener las 16 horas de ayuno. Ese es el punto de corte. Puede tener algunos beneficios metabólicos únicos, pero lamentablemente los hallazgos del ayuno per se no están claros. ¿Ya? Falta mucha investigación poblacional, observacional y a largo plazo para poder decir si realmente me puede entregar un ayuno sumamente medible. O sea, un cambio medible con el ayuno. ¿Por qué? Porque gran parte de los beneficios vienen de la mano de ¿qué? Del déficit calórico, de la restricción de nutrientes. Ese podría entregar un beneficio mucho más rápido. Ojo con algo, aplicar un ayuno es sumamente seguro. Hay muy pocos estudios que han denotado algún problema. Generalmente los problemas vienen de la mano de ¿qué? De una mala planificación en un mal momento con malas cantidades. Ahí se ha visto principalmente un problema. Pero aplicar un ayuno no tiene ningún problema y es sumamente seguro. Pero tiene muy poca adherencia muchas veces cuando aplicamos algunas cantidades más extremas.
Y ahí es cuando uno dice, entonces el desayuno es realmente claro. Bien, comparemos distribuciones. Existen una distribución isocalórica. Independiente de los nutrientes, nos vamos a enfocar de las calorías, en donde podríamos distribuir un 20% en cada comida. Desayuno, colación, almuerzo, once, cena, con una distribución normal. Cuando vamos a aplicar un ayuno, podemos tener diferentes tipos de distribución de nutrientes. Y eso nos va a ayudar bastante, en donde podemos tener ciertas restricciones calóricas semana a semana, donde claramente esto va a ir sumando un punto de beneficio. Cuando estamos hablando de que vamos a sumar una restricción calórica, es no compensar la comida desplazada, sino comenzar con la comida más cercana. Voy a sacar el desayuno, podría llegar directo a qué, a una colación o a un almuerzo. Todo eso depende de la tolerancia. Si buscamos beneficio, pareciera ser que el mayor beneficio se encuentra en qué momento, en el ayuno, donde tenemos un desayuno muy temprano y una cena muy temprano. O sea, yo adelanto la cena, en ese momento es ahí donde tengo mayores beneficios. Por eso el desplazamiento de la alimentación lo hace mucho más tolerable a las personas. Podemos hacer un 12-1, 2 días como mi alimentación completa en horario y uno de restricción. Eso me va a ayudar a tener variables calóricas durante la semana y poder ir generando restricciones de tiempo. ¿Cuánto vamos a restringir? Se ha visto que se podría hacer como, estamos hablando como déficit calórico sumado al ayuno, movernos entre el 50% y el 25%. Un 50% es brutal. Es una restricción bastante grande. Una persona que está acostumbrada a comer 2000 calorías, la vamos a bajar a 1000. Es bastante. Por eso en ese momento se va a aplicar el ayuno intermitente, para mantener grandes comidas que me vayan a saciar y que a la larga los periodos de inanición, donde no vamos a comer, vayan sumando el déficit calórico. De esa forma se va a ir mezclando con la actividad. Un día domingo pareciera ser mucho más fácil aplicar un déficit calórico algo más extremo. ¿Por qué? Porque la actividad podría ser menor. Ojo con eso. Entonces, cuando lo vamos proyectando en el tiempo y nos vamos moviendo entre un 25 y un 30%, podríamos hablar que prácticamente en una persona que consume normalmente 2000 calorías, podríamos tener en una semana entre 3500 y 4200 calorías menos. Si lo vemos de esta forma, esta variable calórica en el tiempo técnicamente nos resta entre 1 a 2 días de alimentación. Y ahí está. ¿Se imaginan no comer durante 2 días? No, es que es brutal, no se podría hacer. Entonces vamos a sacar pequeñas comidas, a cortar los momentos que estamos alimentándonos y en el suma y resta, al final de la semana, mi cuerpo va a sentir que energéticamente me faltan 2 días. Dime, Edison. Hola, mira, lo que pasa es que acá hay tres preguntas que van de la mano. Bueno, lo primero que plantea Felipe es que él tiene una duda respecto a los conceptos, si en caso del ayuno, él asume que es netamente la restricción de energía en base a carbohidratos. Por lo que yo tengo entendido, esto ya quedó claro, que eso no es así. Y lo otro Exacto. es que aquí se plantea que lo hace, en este caso, Carlos, respecto al gráfico y lo similar a lo que es el ciclado de carbohidratos. Yo al ver el gráfico igual dije, es lo mismo o muy parecido. Y la otra pregunta, que es mía, para efectos prácticos, el Pero eso no hecho... la había escrita. ¿Ah? Ah, esto es mía. Ya. Para efectos prácticos, bueno, si yo estoy restringiendo día lunes, miércoles, viernes, el 50 o el 60% de las calorías totales respecto al día anterior, lo puedo considerar ayuno, en este caso intermitente, independiente de los horarios de alimentación que yo esté dando. Ya. O muy tonto lo que estoy preguntando, profesor. No, no, está súper bien, pero a ver, lo que tú estás haciendo es una restricción de horario y eso tiene que ver con la ingesta variable, una ingesta intermitente en el concepto calorías. Yo puedo tener la misma variable de calorías sin tener la necesidad de caer en un ayuno. ¿Por qué? Porque técnicamente voy a repartir mis comidas en el mismo tiempo. El ayuno y el ayuno intermitente, para la primera pregunta, que creo que fue Felipe, Felipe. es solamente restricción de tiempo, no de calorías y no de nutrientes. Yo puedo tener una ventaja adicional
en algunas variables como el peso, algunos trastornos metabólicos, cuando aplico un ayuno intermitente. Y puedo direccionar, en pocas palabras, ese beneficio cuando lo hago con nutrientes específicos en el momento adecuado. Solamente eso. Pero si hablamos de ayuno intermitente, en rigor el ayuno intermitente es solamente generar ventanas de tiempo. Entonces, cada vez la ventana se va achicando, se va agrandando en el momento que yo voy a comer. Eso, sin aplicar un ayuno intermitente, me genera un beneficio. O sea, sin generar una restricción de nutrientes y de calorías, ya me genera un beneficio. Solamente con el tiempo. Ahora, si sumo las calorías, ¿podría tener un beneficio adicional? Claramente puedo tener un beneficio adicional. ¿Y qué pasa si restringo un nutriente? ¿Qué hago? Yo direcciono el beneficio a ciertos marcadores. Hay marcadores que están dados por la restricción de hidratos de carbono y marcadores que van a mejorar por una restricción de grasa. Siempre y cuando tengamos cuidado de mantener la cantidad de proteína adecuada en el cuerpo. Recuerden que de los pocos estudios que han fracasado mostrando estos beneficios es porque entregaron cantidades de proteína paupérrimas. Ahí el laboratorio se amarró, no quiso entregar suplementos y terminaron embarrando el resultado, técnicamente. Y lo que estamos viendo acá, claro, muchas veces existen modelos como el ciclado de carbohidratos. A ver, el ciclado de carbohidratos puede tener algunos pros en aspectos algo estéticos, pero ¿cuál es el problema? Que su restricción a largo plazo puede dejar bastante contras. Y uno de esos es aumentar el marcaje de la exoquinasa, que pasa de glucosa a glucosa no 6-bifosfato. Por ende, la retención de líquidos, el efecto alto Maipo de represa es más que evidente. Cuando uno está generando una planificación, lo que tiene que buscar es evitar el mínimo efecto colateral en la planificación. Por ende, eso es lo que busca el ciclado, tratar de evitar algunos marcajes de compensación adaptativa a la baja de carbohidratos. Esa es la única gracia del ciclado. Porque, ¿por qué no hago una baja estándar, lineal? Sí, porque todas las bajadas estándar y lineales generan compensaciones. Y eso también es que nos puede ayudar con el movimiento calórico. Cuando tenemos una persona que entrena, probablemente yo no voy a restringir solamente los hidratos de carbono, también voy a restringir las grasas. ¿Por qué? Porque sabemos que dependiendo del tipo de entrenamiento podemos estimular más las fibras tipo 2, que son de carácter glicolítico. Son de un carácter que consume más hidratos de carbono. Y yo quiero potenciar su rendimiento. No quiere decir que la persona esté a dieta y rinda mal, po. Si su entrenamiento está planificado para poder potenciar, para poder mejorar la masa muscular. Entonces, también, si vamos a restringir carbohidratos o grasa y esa persona está entrenando, bien. ¿Qué está entrenando? ¿Cuál es el objetivo de su entrenamiento? Es un maratonista. Sí, pues, está claro que no vamos a restringir los hidratos de carbono. Un entrenamiento concurrente, quiero subir de peso, quiero bajar la masa muscular. ¿Qué cosa vamos a hacer? Por ende, ¿qué nutriente vamos a restringir? Responde a una sola variable. A la variable depende. ¿Depende de qué? De cuál es mi objetivo y qué es lo que estoy haciendo. Bueno, y esto, así se ve un ayuno intermitente, con modelos que van cambiando constantemente, en donde yo tengo una ingesta normal y algunas variables en calorías, un 25% más que pareciera ser el restaje, por así decirlo, más convencional de calorías. Cuando las personas siempre dicen, oye, el déficit calórico es de 500 calorías menos. Sí, de 500 calorías menos en un sujeto en atmósferas controladas, 1,75 m, 70 kilos, con un porcentaje de grasa entre el 17 y el 23% dentro de un laboratorio, con una actividad física de un factor de 1,4. Ahí se aplican las 500 calorías porque es un 25% de su ingesta. Pero generalmente las restricciones se ven por porcentajes. Por eso acá está representado en porcentajes. Porque para una persona van a ser, no sé, 300 calorías y para otra persona pueden ser 700 calorías. ¿Ya? Por eso lo vemos por porcentaje, y ese porcentaje de calorías puede representar una comida dependiendo cómo se vaya a hacer esa distribución de alimentación. Si lo hacemos de esta forma, aplicar un ayuno intermitente es mucho más fácil, porque entendemos que cada comida tiene una distribución energética específica, porque esa distribución va enfocada en qué cosa, en la actividad de una persona. Entreno en la tarde. Bien, voy a tener algunas calorías un poquito antes y un poquito después en esa distribución del entrenamiento, casi con efecto racimo, con el fin de qué? De evitar una proteólisis, evitar la destrucción de las proteínas a nivel muscular para alimentar otro sistema. Cuando se hace eso,
ahí podemos sacar un 25, un 30% de las calorías en los momentos alejados del entrenamiento, con el fin de poder potenciarlo. ¿Quiénes son los buenos candidatos para hacer un ayuno? Personas que desean extender el ayuno matinal como una estrategia para perder peso y personas que nunca han hecho ayuno. Si una persona ya hace un ayuno, probablemente el beneficio va a ser casi nulo. Por eso deberíamos buscar personas que nunca lo han hecho. Personas que no tienen hambre de inmediato por la mañana, que son muchas personas que tienen grandes cenas. Bien, podríamos procurar, en pocas palabras, desplazar las primeras comidas hacia más tarde. Gente que simplemente no tiene ganas de desayunar. Como pueden ver, estas recomendaciones, que bueno, la ha tirado Andy Galpin, cientos de investigadores, se basan en tendencia, se basan en gustos, no se basan en un aspecto fisiológico. Por ende, el mejor candidato para aplicar un ayuno y un ayuno intermitente son personas que lamentablemente no tienen muchas ganas de comer en la mañana o en la tarde, pensando que este bloque de alimentación lo desplazo hacia un momento o hacia otro. Ahora, los malos candidatos para el ayuno, mujeres embarazadas. Entendamos que fisiológicamente ellas generan procesos de restricción, necesitan alimentación constante. Probablemente durante el embarazo no va a haber un beneficio claro, ni un beneficio muy bueno aplicando un ayuno. Ahí nos preocupamos del binomio. Son dos series de crecimiento. Después se arreglará el resto de las cosas. Niños y adolescentes que aún están en crecimiento. ¿Por qué? Porque generalmente el ayuno se puede aplicar con una restricción muy grande y tenemos que fomentar el crecimiento en todas sus aristas: óseo, muscular, desarrollo neurocognitivo. Y en ese caso el ayuno ha demostrado que en niños y adolescentes podría ser nefasto. Personas que sufren alteraciones en la regulación de la glucosa. Estamos hablando de personas con resistencia a la insulina, con diabetes, que no están controladas, que tienen hipoglicemias reactivas. ¿En qué sentido? En cualquier momento. Y existen muchas personas que están en ese punto, que no tienen un control metabólico, tienen un desorden en este trastorno, y en esas personas claramente no son los mejores candidatos. Personas que tienen hambre poco después de despertarse o acercarse al entrenamiento. Personas que necesitan hacer ejercicio al máximo rendimiento por la mañana, pensando que vamos a hacer un ayuno bastante clásico de desplazamiento del desayuno o de la primera comida en el día. Personas que desean optimizar la ganancia o la retención de masa muscular, y personas a quien les gusta desayunar. Recuerden que lo principal es el gusto. Si no me gusta, abandono. Si abandono, fracasó la terapia. Y en ese sentido hay que enfocarnos muy bien en eso. Ahora existen algunos alimentos problemáticos para cortar el ayuno. Frutos secos en general o alimentos ricos en lípidos tienden a mover un poquito más de ácido en el estómago y pueden provocar algunas gastritis. Grasas, verduras meteorizantes. Probablemente cortar el ayuno con un brócoli no es la mejor opción. El huevo en diferentes preparaciones. ¿Por qué? Por la presencia de lobo mucoide, que son altamente irritantes. Productos lácteos en general. El alcohol. Sí, aunque no lo crean, he visto personas que trataban de cortar el ayuno con alcohol y no es buena opción. Por la formación de acetato y acetaldehído, claro está. Alimentos de un alto volumen. Personas que están acostumbradas a algunas dietas volumétricas, que son de gran volumen. Y también con algunas carnes rojas. Se ha visto que podrían provocar un gran malestar. ¿Qué nos quedan? Algunas frutas, algunos alimentos bajos en grasa, algunos alimentos ricos en proteína y bajos en grasa. Muchas veces uno de los alimentos o suplementos que podemos utilizar es utilizar whey protein, proteína del suero de la leche de la vaca. Es una excelente opción para cortar el ayuno. También algunos cereales o farináceos ya nos pueden ayudar. Posibles efectos secundarios al cortar el ayuno: diarreas y heces sueltas o con mucho líquido, paso de alimentos no digeridos, dolor por acumulación de gas, hinchazón y, en caso raro, náuseas y vómitos. Y eso tiene que ver netamente por el volumen del alimento que vamos a utilizar cuando tenemos un ayuno cercano a las 16 o más horas. Y eso sería todo, amigo Edison. Ahí sí estoy muteado, sorry, mira. Excelente tema. ¿Alguna duda? Sí, hay Súper. una y se nos pasa que estaba relacionada con lo último que estaba hablando. En una pregunta anterior, porque me acordé ahora, preguntan cuál es el motivo por el cual el carbohidrato debe ser de bajo índice glicémico
para poder romper el ayuno? ¿Qué motivo puede haber? ¿O es solamente algo que se ha ido popularizando? No, el bajo índice glicémico es porque se puede generar después de un ayuno una hiperglicemia reactiva. Y eso viene de la mano de una hipoglicemia reactiva y es por eso que en algunas personas pueden dar náuseas o reflujo. Ok, súper claro. No sé si hay alguna otra pregunta o el que quiera puede activar su cámara y preguntar, ya directo. Pueden activar sus micrófonos también. A ver, a revisar el chat. A ver, lo último, no sé. No, creo que no hay más preguntas. A ver, Súper. De comentarios. hecho, ahí hay una pregunta que pusieron si, como en las personas celíacas, podría ser un buen candidato a hacer un ayuno. Probablemente no existe una diferencia, ya que las personas celíacas lo que se hace es disminuir el TAC, el trigo, avena, cebada y centeno, tiene que ver con el elemento irritante y la proliferación de DQ2 y DQ8. Por ende, ahí se busca, por un tema patológico, la restricción específica de nutrientes, pero la variable tiempo no va a generar un beneficio pro o contra en ese sentido. O la evidencia, por lo menos, no ha demostrado eso. Súper. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, dudas, pelambres, aprovechando que estamos aquí. ¿No? Pero a ver, comentarios. No, todo perfecto. Todo perfecto. Mira, a ver si es que no hay algún otro tipo de preguntas. Eh, podemos dar por cerrado la charla. Bueno, Álvaro, agradecerte, como siempre, excelente. Todo A lo que ustedes nos por trae, conectarse. tus contenidos. Mira, se conectaron muchas personas. En todo esto hay 45 conectados en total. Así que agradecerte, Álvaro, por tu tiempo, digamos, Perfecto. y por el nivel de contenido que siempre nos traes. Y también agradecerle a todos por estar conectados a esta hora, ¿ya? Antes de, creo que hay una pregunta, a ver, de Felipe. No, no dice beneficios, no sé, del ayuno intermitente, me imagino. Bueno, todos los que hemos hablado durante la hora, los pros y los contras que hablamos durante la hora. Bueno, de todas formas, esta clase va a quedar grabada y les voy a estar enviando sus correos, el link para que puedan acceder a nuestro canal de YouTube y también si es que Álvaro se paletea, lo podemos cambiar, cargar en su sitio web que tiene mucho más visitas, Perfecto. así que si Álvaro nos autoriza, Démosle, las con vamos a todo. cargar en el sitio. ¿Cuál es tu sitio web, Álvaro? ¿Es Nutri Deportiva? Nutrideportiva.cl. Súper. Así que ahí van a estar disponibles todas estas clases. Y también, disculpa Álvaro, antes de despedirnos, quiero pasar publicidad, ¿ya? Porque vamos a tener una siguiente Open Class y que va a estar orientado a ciencias del entrenamiento. Nos va a acompañar Diego Poblete, él es coordinador del INEF en Barcelona, y vamos a estar hablando de los sistemas de entrenamiento, que igual es un tema que yo creo que a todos los presentes, o sea, si les gusta el ayuno, probablemente les va a gustar, ¿cierto?, entender los sistemas de entrenamiento, cuáles son los mejores, cuáles son los más recomendados, etcétera. Así que Álvaro, te dejo el espacio para que nos des tus últimas palabras y nos despedimos. No, darle las gracias a la convocatoria, a la gente que ingresó a este Open Class. No se pierdan los que vienen. Son muchos temas súper prácticos, muy clínicos, que les van a ayudar a la larga a cambiar a ustedes o a las recomendaciones que van a hacer a sus pacientes o conocidos a poder mejorar. La gracia de esto es que podamos educarnos entre todos y de esa forma poder aprender y ser mejores. Súper, eso. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo hablas, Álvaro. Bueno, muchas gracias a todos. Hay gran cantidad de comentarios, muy buena onda, así que no, en realidad nosotros felices, ¿no? Nos encanta poder difundir lo que estamos haciendo y obviamente estas instancias de conversación son re buenas para eso. Así que eso, un abrazo a todos, que estén muy bien. Y como Y detalle, para que estén actualizados, sigan al Instagram de la Universidad del Desarrollo, el área de nutrición, porque ahí constantemente se va a subir este Open Class y muchos otros más. Entonces, pucha, con eso vamos haciendo una comunidad y nos vamos informando entre todos. eso. Un abrazo a todos, que estén muy bien, se cuidan. Chao, chao. Chao, chao.